Hola, buenas noches, bienvenidos todos al programa Rostros de la Trata. Como verán, el día de hoy estoy yo solita. ¿Por qué estoy yo solita? Porque todos mis compañeros y compañeras están en el Congreso Mundial de Derechos de la Infancia. Recuerdan que les habíamos estado comentando. Entonces, el día de hoy les vamos a presentar un video para que algunos de ustedes quizá no pudieron asistir. Entonces, Leti, Cari y Ale están, saludos a Puebla. Rodi también, hola, saludos. Y entonces, antes de que comencemos, las formas de contacto para el programa son @ en Twitter, @Rostros de la Trata, en Facebook, Rostros de la Trata, nos pueden mandar correo electrónico a rostrosdelatrata@gmail.com, o las formas de comunicación para el contacto por vía Twitter es @tudiputado JGATV, y también así lo pueden encontrar en YouTube y en Facebook, etcétera. Entonces, el video que les vamos a presentar son los trabajos que partes de las ponencias, particularmente dos conferencias magistrales que sucedieron el día de ayer y una del día de hoy. Dentro de todas las que van a ver, vean la inauguración del gobernador de Puebla. Y hay dos particularmente, ahorita las verán. Uno es del doctor Norbert Litvsky, que él es expresidente del Comité de Derechos del Niño, y hay otra muy particular, que, bueno, ahorita que la vean, realmente habla de violencia, y la da una niña que se llama Karina. No sé si recuerdan cuando platicamos del Congreso, cuando vino aquí Redim y todo, decíamos que una de las principales características de este Congreso es que además de las ponencias donde iba a haber adultos y todas estas ponencias como normales o de las usuales de un Congreso, iba también a haber un Congreso de niños, de niñas y niños. Entonces, entre estas personas, una de las ponentes es Karina, ella es presidenta del Consejo Infantil de Morelos. Y bueno, sin más, vean el video y ahorita regresamos. Vargas Carrillo, procedo a la declaratoria inaugural y me es muy satisfactorio dar por inaugurado este 6º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, siendo las 11:18 del día 12 de noviembre de 2014, convencido de que será para el bien de México y del mundo. Muchas gracias. También tenemos que reconocer que cuando celebramos en estos días los 25 años de la caída del muro de Berlín, en recuadro muy pequeño, alguna agencia de noticias muy pequeña nos recordó que de entonces para acá están en pie 26 muros en distintas partes del mundo. Y cada muro representa un desafío, nos está interpelando y representa un dato de violencia implícita de enorme significación. Sea por lo tanto mi primera reflexión decir que celebrando los 25 años de la caída del muro de Berlín, en nombre del derecho de los niños a vivir libres de violencia, preguemos desde este Congreso para que ningún muro separe a los hombres, a las mujeres y a los niños en ningún lugar de la tierra. No imaginábamos hace 25 años, y hoy es una realidad, nuevos actores, particularmente reflejados y representados en las distintas modalidades del crimen organizado que circula por distintos medios en el interior de nuestros países, tenían y tienen y seguirán teniendo, si no los contrarrestamos, entre sus objetivos principales la captación
de los niños, las niñas y adolescentes. Ese crimen organizado que hace 25 años no lo podíamos imaginar tan activo en esta perspectiva, hoy nos dice de su presencia, marcándonos con profundo dolor circunstancias tan dolorosas como es en estos días la desaparición de los 43 estudiantes de México y de Guerrero en la ciudad de Iguala. El dolor que nos provoca no tiene referencias en las distinciones políticas. Gravísimo sería el error. Gravísimo sería el error de utilizar estas dolorosas circunstancias para efectuar aprovechamientos de ese orden o especulaciones en ese sentido. Porque así como dijimos del muro, frente a estos jóvenes, frente a una demanda que el mundo exige que en ningún rincón siga progresando los mecanismos del crimen organizado y los estados se sientan a veces impotentes para detenerlos y las sociedades terminen en circunstancias de esclavitud y los niños casi como nuevos soldaditos de estas realidades, también desde este Congreso tenemos que afirmar nuestra firme convicción y la firme decisión de no bajar los brazos hasta darle la garantía a todos los niños y adolescentes del mundo que se va a concluir con los métodos de la desaparición forzada y del crimen organizado, utilizándolos para sus viles intereses. También tenemos que reconocer que cuando celebramos en estos días los 25 años de la caída del muro de Berlín, en recuadro muy pequeño, alguna agencia de noticias muy pequeña nos recordó que de entonces para acá están en pie 26 muros en distintas partes del mundo. Y cada muro representa un desafío, nos está interpelando y representa un dato de violencia implícita de enorme significación. Sea por lo tanto mi primera reflexión, decir que celebrando los 25 años de la caída del muro de Berlín, en nombre del derecho de los niños a vivir libres de violencia, preguemos desde este Congreso para que ningún muro separe a los hombres, a las mujeres y a los niños en ningún lugar de la tierra. No imaginábamos hace 25 años, y hoy es una realidad, nuevos actores, particularmente reflejados y representados en las distintas modalidades del crimen organizado que circula por distintos medios en el interior de nuestros países, tenían y tienen y seguirán teniendo, si no los contrarrestamos, entre sus objetivos principales la captación de los niños, las niñas y adolescentes. Ese crimen organizado que hace 25 años no lo podíamos imaginar tan activo en esta perspectiva, hoy nos dice de su presencia, marcándonos con profundo dolor circunstancias tan dolorosas como es
en estos días la desaparición de los 43 estudiantes de México y de Guerrero en la ciudad de Iguala. El dolor que nos provoca no tiene referencias en las distinciones políticas. Gravísimo sería el error. Gravísimo sería el error de utilizar estas dolorosas circunstancias para efectuar aprovechamientos de ese orden o especulaciones en ese sentido. Porque así como dijimos del muro, frente a estos jóvenes, frente a una demanda que el mundo exige que en ningún rincón sigan progresando los mecanismos del crimen organizado y los estados se sientan a veces impotentes para detenerlos y las sociedades terminen en circunstancias de esclavitud y los niños casi como nuevos soldaditos de estas realidades, también desde este Congreso tenemos que afirmar nuestra firme convicción y la firme decisión de no bajar los brazos hasta darle la garantía a todos los niños y adolescentes del mundo que se va a concluir con los métodos de la desaparición forzada y del crimen organizado, utilizándolos para sus viles intereses. Hidalgo, Karina. Ella estudia en 6º año de primaria y destaca por ser presidenta del Consejo Infantil de Participación de su colonia, que es Villa Zapachuca. Villa Zapachuca. Pues, sin más, le damos la palabra a Karina para que nos exponga su presentación. Gracias. Bueno, pues como ya sabrán, mi nombre es Karina López Tepach y yo les vengo a hablar sobre el tema de la violencia. Yo considero la violencia como un proceso repetitivo, el cual ha seguido así durante décadas, años, como ustedes gusten manejarlo, pero que se ha tratado de disminuir, pero no se ha tenido ningún éxito. Sí. La violencia se puede encontrar en los lugares menos inesperados. Antes, cuando uno veía una caricatura de niño golpeando uno a otro, lo consideraba natural, pero este es uno de los focos de donde sale la violencia. Yo les voy a presentar los tipos de violencia con los que he tratado de erradicar. De hecho, no he trabajado mucho con la violencia familiar, porque es un tema que no me puede incumbir mucho, porque no me puedo meter en las vidas de las familias. De hecho, yo he trabajado con la violencia escolar, o el así llamado bullying. El bullying se muestra de una forma creciente. Ha ido en ascenso en los últimos tiempos y llegado a casos severos como la muerte. Y la verdad, nadie quiere eso. Yo sé mucho de este tema, no solo porque he estado investigando antes y porque he trabajado, sino porque yo antes había sufrido bullying. Desde muy temprana edad se está aprendiendo formas inhumanas de tratar a la gente. Y eso, en mi opinión, no es correcto. Para algunos padres o gente adulta lo consideran como algo normal, que están jugando o que es una broma. Pero no, últimamente ya hemos visto que esto no es un juego. Bueno, antes yo he estado trabajando para ver qué se puede hacer con la violencia. Bueno, yo he creado actividades a donde incluyen a los niños en forma de participar, en que participen para erradicar la violencia.
Tratadas de actividades recreativas e interactivas para que los niños participen en la forma de erradicar la violencia y que aprendan a convivir en una forma armoniosa y con respeto, porque claro, dicen que nosotros somos el futuro. ¿Y qué pasará si ese futuro no aprende a convivir de una forma armoniosa? Se desmoronará el mundo que conocemos hoy en día. Las naciones estarán peleadas entre sí. ¿Y qué queremos? ¿Una tercera guerra mundial? Claro que no. Eso es lo que yo no quiero ni para mi futuro, ni para el futuro de mis hijos. Yo solo podía trabajar a nivel de mi comunidad, pero yo trabajo en mi escuela y he repartido, como pueden ver, unos trípticos donde hablan qué es la violencia, cómo se puede detectarla, qué tipos hay. Y también se ha hecho, bueno, vimos que en mi escuela hay mucho bullying, porque hicimos unas encuestas y los niveles eran sorprendentes. No solo se manifestaba en sexto grado, sino en primero. Era lo más impresionante. Y pensamos, ¿cómo se puede hacer una forma en que los niños detengan epidemia, por decirlo así? Pensamos en un buzón a donde ellos mismos pondrían los casos de quien sufre bullying en caso de que lo sepan, y propuestas que ellos mismos crearon para erradicarlo, ya que de qué otra forma se puede convertir esa energía negativa en algo positivo y creativo. Bueno, también quiero comentar uno de los datos más relevantes, que mi escuela visitó UNICEF debido a ciertas propuestas que hice y que les pareció excelentes. Vieron a ver si el trabajo que hice era cierto y estuvieron complacidos. Y la verdad, agradezco a UNICEF y al DIF municipal por haberme apoyado con este trabajo. También quiero trabajar no solo con mi comunidad, ir paso a paso. Primero mi comunidad, luego mi municipio, luego mi estado. Luego me gustaría llegar a México, porque a nivel nacional ya se pueden lograr cosas más grandes. Se puede erradicar la violencia en muchas partes de Latinoamérica, España, Asia, porque yo antes de venir aquí he investigado y la verdad son imágenes muy fuertes las que se muestran, como las de Pakistán, en donde a los niños los obligan a estar en ejércitos, y eso es algo que no queremos y que está prohibido en la Constitución en la Convención de los Derechos del Niño, la cual está investigando a fondo. ¿Y cómo se puede ayudar a esta niñez? Bueno, yo tengo una propuesta que se hizo ya en mi escuela, que es que los mismos niños con la ayuda de los maestros y padres de familia se comprometieran a que vivir de forma armoniosa, pero una forma recreativa, porque ¿qué sucede cuando hacemos una larga explicación la gente adulta sobre un tema que es tan inmenso para los niños? ¿Qué pasa? Se aburren, les da sueño, o bueno, eso me ha pasado a mí también, porque sé cómo piensan los niños. Así que pensé, bueno, ¿cómo involucrar a los niños de una forma divertida, algo que les llame la atención? Y en el mural de mi escuela pusimos nuestras huellas pintadas con manos para firmar un pacto, que esto me gustaría que se pudiera hacer en otros lugares, no específicamente en todo el mundo. Podríamos iniciar con pequeñas escuelas. También quise que se involucraran los maestros, porque también no solo existe la violencia entre los niños, sino también de niños adultos. Y en mi escuela ya se habían manifestado esos casos. Por eso también quise que se involucraran los maestros. Y la verdad, es un tema que a mí me preocupa, que también me ha hecho reflexionar, pero no de la forma en que un niño normal lo haría.
Pienso que si los seres humanos alguna vez podremos desarrollar empatía para ver lo que sienten los demás y erradicar la violencia, o si el ser humano está destinado a no poder vivir en paz, es algo que me preocupa, pero que se tiene que pero que quiero erradicar. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Federal de los menores de edad en situación vulnerable, así le llamo yo a esta propuesta de diagnóstico, el que creo debe ser el insumo mínimo para el planteamiento e implementación de una ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes abocados a los menores de edad en situación vulnerable, víctimas de la violencia relacionada con el crimen organizado. Es así como le llamo a esta propuesta. ¿De dónde surge esta propuesta? Resulta que en el año 2010 hay un momento paradigmático para la vida de los menores de edad, las personas menores de edad, con la detención y presentación ante los medios sin presencia de un abogado del menor Edgar Jiménez Lugo, que quizá ustedes recuerden, apodado el Ponchis. Este hecho periodístico destapó lo que ya se venía documentando por organizaciones no gubernamentales y por la prensa, la presencia cada vez más recurrente de personas menores de 18 años en las estructuras del crimen organizado. Este es el punto de partida del que se empieza a hacer una investigación que documenta 3 años de trabajo periodístico donde se evidencia la presencia recurrente de adolescentes en general, masculinos, pero también la presencia de niñas en las estructuras del crimen, de las estructuras del crimen organizado en todas sus modalidades de crimen. ¿Cuál es el contexto? La anterior, Carlos, ¿cuál es el contexto de esta situación en aquellos años? Repuntó la muerte de adolescentes por arma de fuego, el asesinato de adolescentes y la muerte en situación violenta. Algunos datos públicos son en el rubro de 15 a 19 años de edad, el 38% de las muertes eran homicidios en relación al 63.6% de las muertes violentas. Violentas agrupa accidente, suicidio y muerte en situación de delincuencia organizada. No voy a leer todos los datos, ustedes los pueden ver ahí. Otro dato que se destapó fue que había millones de menores en la orfandad. Hay millones de niños mexicanos en situación de orfandad, 1.600.000 niños, según datos de la red de acogimiento familiar. De estos datos no hay datos oficiales, no se sabe cuántos niños en situación de orfandad hay en México. El DIF tiene algunos datos que son datos con una diferencia muy amplia. La mayoría de los datos que yo encontré por organizaciones no gubernamentales y por la prensa son muy diferentes a los que presenta el lado oficial. Así tenemos que 1.600.000 niños están en situación de orfandad y del lado oficial se reportan 412.000 niños. Hay una diferencia de más de 1 millón de niños en situación de orfandad. Otro dato es de que solo 29.000 tienen cuidado en institución y los demás, bueno, no sabemos qué está pasando con ellos. Por otro lado, no hay datos oficiales tampoco de cuántas personas menores de 18 años están en situación de desplazamiento de sus hogares debido a situaciones de violencia del crimen organizado. Otro organismo, ahora sí le paso, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, dependiente del Consejo Noruego de Refugiados, contabilizaba 160.000 personas desplazadas, de las cuales 140.000 fueron por violencia relacionada con los cárteles de la droga desde el 2007. No se sabe, estos datos están disponibles, pero no está desagregado cuántos niños, niñas y adolescentes están en situación de desplazamiento, lo cual vulnera mucho la vida de estos menores de edad y los hace proclives a ser cooptados o captados por el crimen organizado. Otros organismos no gubernamentales contabilizaban 40.000 niños huérfanos en el último año de situación de violencia. Si quieres le pasas atrás. No, atrás, perdón. Entonces, toda esta situación aunada
al aumento de la pobreza en la primera etapa de la infancia que tuvo México. En lugar de abatir la pobreza según la CEPAL, México aumentó sus niños pobres y niños en extrema pobreza, según datos de la CEPAL. Por otro lado, la OCDE también le hizo un llamamiento al Estado mexicano para que invirtiera más en sus niños pobres. Otro dato también que nos muestra la situación, el contexto en el que viven millones de niños, niñas y menores de edad, es que muchos de ellos no están en una institución, no están matriculados en alguna institución escolar. Hay muchos niños sin escuela, hay muchos niños trabajando. Cuando digo muchos es para no tardarme tanto, está la ponencia, la van a publicar me parece. Hay pobreza, hay niños en situación de orfandad, hay niños desplazados, hay niños en las estructuras delincuenciales. Según los datos obtenidos a través del IFAI, no hay un dato específico de cuántos cárteles de la droga tengan niños menores de 18 años. No hay dato oficial, como no lo hay de los menores huérfanos. Con toda esta situación, y como cada vez se evidenciaba la presencia recurrente de los menores en situaciones de violencia donde morían o eran acusados de ser parte de algún cártel del crimen organizado, es que surge esta idea de proponer que se haga un diagnóstico integrado, es decir, que en un solo diagnóstico se integre a todos estos niños, niñas y adolescentes que están en situación que le denomino vulnerable. ¿Cuál sería la situación vulnerable? Estar en pobreza extrema, estar en calle, por supuesto, no tener cuidado parental, ser un niño desplazado de su hogar, de su hogar o lugar donde vivía con sus padres, ser migrante y participar en la estructura delincuencial de alguna manera. Este tipo de personas menores de 18 años de edad entonces serían consideradas, de acuerdo a esta propuesta, como menores en situación vulnerable, y a partir de este diagnóstico se llevaría a cabo la ley, la que denominé Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes abocado a los menores de edad en situación vulnerable, víctimas de la violencia relacionada con el crimen organizado, para atender el llamado que hizo el Comité de los Derechos del Niño en el 2007, en su observación número 10, y también para atender las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia organizada, que son las directrices de Riad, y también para atender todo este llamamiento que le ha hecho el Consejo de Refugiados para que México atienda a sus refugiados que no ha atendido desde el 2002 con los levantamientos armados y situación de violencia en algunos estados de la República. No han sido atendidos estos menores de 18 años. Atender ese llamamiento y saber cuántos menores están en toda esta situación. Espero que les haya gustado los videos. Como les comentaba, esto es lo que sucedió el día de ayer en el Congreso. Estamos grabando también lo que sucede hoy, lo que sucede mañana, para transmitirlos también en un futuro. Y bueno, antes de que terminemos el programa, hay algunos anuncios. Recuerden que el día de mañana, se acuerdan de este mes es Noviembre Morado, mes del Buen Trato, y mañana es la manifestación morada. Si quieren participar, es poner en una hojita algún pensamiento de buen trato y traerla esa todo el día. Recuerden usar el hashtag Noviembre Morado, hashtag Mes del Buen Trato. También, para las personas que nos han seguido desde el principio, cuando empezamos a hacer este programa, recordarán a Loania González, que es, bueno, pues, además, bueno, es amiga muy cercana y muy querida. Y queremos felicitarla. En esta semana el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México le entregó la medalla Omecihuatl por su trabajo que ha hecho a favor de los derechos de la mujer en la Ciudad de México. También queremos invitarlos a seguir el Simposio Mundial de Jóvenes contra la Trata que está organizando el Vaticano. Comienza ya
A partir de mañana se va a poder seguir el stream. Si entran a la página, es Simposio Mundial de Jóvenes contra la Trata. Si buscan eso en Google, ahí pueden encontrarlo y entran al live stream. México manda unos muy dignos representantes, los conocen ustedes, los hemos tenido aquí en el programa, a Ixchel Iglesias y a Oscar Montiel, al doctor Oscar Montiel, que bueno, ha participado, y esperamos que ahora a su regreso de Ciudad Vaticano vengan y nos cuenten las experiencias que tuvieron ayer ahí. Entonces, bueno, los invitamos a seguir con la programación del programa, con el diputado Jorge Gaviño Embriz en el programa Respuestas. Los esperamos la siguiente semana, que tengan una muy buena semana y nos vemos. Bye.